Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast llamado Alternativa Práctica, donde estaremos abordando algunos temas que tienen que ver con la iglesia cristiana y lo que sucede a su alrededor, personas y personajes. Espero lo disfruten. Mi nombre es Jorge Gastelum. Sí, adelante, adelante. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias a ti, Cari, por aceptarla. Como dicen, vamos a empezar por el principio. Eh, cuál es tu formación o cómo es tu formación desde la primaria a la preparatoria? ¿Cómo fueron esos años, tanto en la escuela, digamos, y si ya en ese momento estabas en la iglesia o si no estabas, en qué momento llegaste al conocimiento del Señor o aceptar a Cristo, si fueron en esos años de formación? Claro. Sí, bueno, mi formación es desde primaria hasta educación superior es en escuelas públicas. La educación básica es en escuela pública, secundaria igual, en una secundaria técnica de aquí de la ciudad. Toda mi escolaridad ha sido en Hermosillo. En la prepa entro a Cobach, estoy en Cobach. Y antes de entrar al seminario, estudio en la Universidad de Sonora. Entonces, sí, yo toda mi escolaridad la he hecho a la par de mi estancia en la iglesia, porque nací en una familia cristiana, entonces desde chiquito estaba en la iglesia y bueno, llega un momento en donde también, llevo a cabo educación dentro de la iglesia, inicié enseñando con niños, por ejemplo, fue mi primer ministerio ahí, en de la enseñanza con niños, y luego ahí poco a poco, es fui avanzando en el ciclo, ¿no? Adolescentes, jóvenes, eh, y sí, esa es mi escolaridad. Estudio en la universidad, químico biólogo, un año y medio estudié, después se alinea ahí con mi llamado, por decirlo de alguna forma, ¿no? O con atender más que nada esa inquietud de estudiar eh, de tiempo completo algo que tenga que ver con prepararse, adquirir herramientas para servir a Dios y entro al seminario. 4 años y ahorita actualmente estoy estudiando educación en la Universidad de Sonora también. Voy por el quinto semestre, ya falta poquito. Falta menos de la mitad, y esa ha sido, Jorge, básicamente. O sea que estando en la Universidad de Sonora, en químico biólogo, eh, sientes me imagino que sientes el llamado porque dentro de tu iglesia local estabas haciendo algo, ¿no? Estabas trabajando en algo ahí y sientes que necesitas dar o prepararte mejor para dar más dentro del servicio al Señor y por eso entras al seminario o cuál fue la razón por la que decides, sabes que voy a dejar la carrera y mejor me voy a estudiar a Sevilla. Sí, totalmente, así como lo comentas. De hecho, respondiendo también un poquito a la pregunta que me hacías antes sobre en qué momento yo la conversión, ¿no? O sea, sí naces en una familia cristiana, pero sí llega un momento en donde piensas, qué onda con lo que creo, con lo que me han enseñado mis papás? Yo creo que fue en mi etapa de adolescencia, por ahí de los 15. A esa edad me bauticé y fue por ahí de los 15 que empiezo a servir activamente en la iglesia, ya de lleno. Antes era como algo que tenía que hacer porque me llevaban, ¿no? Me llevaban mis papás, pero creo que a partir de esa edad es que ya empiezo a atenderlo más intencionalmente. Empecé a servir en la alabanza y luego lo alterné con la enseñanza. Y en la enseñanza descubrí una vocación sin duda. Y bueno, lo atiendo en la universidad, lo atiendo cuando estoy ahí en la universidad, en mi primer año, terminando mi primer año, pero en realidad, fíjate, esa inquietud, ese llamado, yo ya lo había tenido prácticamente desde esa edad que te comento que empiezo a servir de tiempo completo y yo decía: "Ah, esto me gustaría hacer, esto me gustaría hacer", pero en su momento cuando salí de la prepa no lo atendí.
por temor o por desconocimiento un poquito a lo que es un instituto bíblico, también por inseguridad de, ¿por qué no financiera? De qué onda, qué va a pasar, si sirves a Dios de tiempo completo, por ahí va a haber carencias. Era mi idea en el momento porque igual yo no había pedido como esa información a mis pastores o a mis líderes o a mis papás incluso, ¿no? Entonces ya una vez que platico esa inquietud que tengo, me asesoraron mis pastores y mis papás y fue mucho más fácil tomar la decisión porque ya comentándola con ellos, pues me dan los diferentes puntos de vista y creo que lo más importante que me dijeron fue que igual si el Señor te llama, Él te sustenta y en ese sentido, que hiciera lo que a mí me gustaba hacer. Recuerdo a mi papá que me dijo, fíjate, yo estudiaba químico, me dijo, yo prefiero un buen pastor que lo disfrute a un químico que haga las cosas ahí forzadas o que no esté disfrutando lo que hace. Un Y químico creo que frustrado. correcto. Y eso me ayudó. Sabes, ahora veo compañeros que en su momento se tuvieron que haber salido de esa carrera y no lo hicieron, que hoy sí están frustrados. Hoy lo veo así. Y creo que sí, corregir la dirección del camino que llevas a tiempo te da mucha paz. Fíjate. Cuando, bueno, conozco a casi a tu familia, ¿no? A tus papás. Cuando te dan ese consejo, que te da ese consejo tu papá, ¿ya tu papá estaba eh, pastoreando de tiempo completo o todavía no salía de la iglesia local para irse a la misión que abrieron primeramente y luego que se convirtió en iglesia? Fíjate que es bien curioso porque justo ese año nosotros ya teníamos un par de años trabajando en Ujú. células de matrimonios ellos, yo y un equipo de jóvenes del Palo Verde que iba a ayudarnos a ir a la colonia donde ahora está la iglesia, que empezó como misión, atendíamos a los jóvenes y adolescentes. Entonces teníamos como 2 años trabajando así por células, pero ese año que yo me salgo de la universidad, me tomo un sabático para trabajar, juntar dinero, y es en ese mismo año que parte de la visión del pastor de la iglesia local donde nosotros estábamos es despréndanse de aquí y trabajen de lleno con la misión. Y fue ese año, 2014, fue ese año que nos fuimos de lleno a la misión y yo creo que, pues, no sé, fue Dios sin duda, porque se alinearon todas las cosas. Teníamos el tiempo, teníamos la energía, y lo trabajamos de lleno al punto que la misión, pues, se volvió iglesia, ¿no? Sí, dimos ese empujoncito que hacía falta y en ese preciso año, 2013, 2014, yo entro al seminario en el 2014, en agosto, fue que empezamos con todo y, pues, hasta el día de hoy, ¿no? Yo todavía estoy ahí apoyándolos, de hecho. O sea que el Señor, como dices, no alineó todo para que se dieran las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, Sí, en correcto. tus años de formación en Sevine, en el seminario, ah, ¿cuáles fueron las experiencias que más te impactaron en todas las áreas, ¿no? Ya sea en el área de la educación, porque como bien dices, encontraste tu vocación desde muy pequeño, pero hasta la universidad te diste cuenta que esa era el área donde querías estar ya de lleno al 100%. Entonces, en Sevime, de las experiencias más significativas que tuviste en esa área de la educación y en el área también personal, eh, ¿qué sentiste que cambió en ti en esas áreas? Sí, fíjate que en el seminario se trabaja algo que en el tiempo que yo estuve, creo que ahora llevan una línea muy similar, pero se trabaja mucho lo que son reflexiones escritas, ¿sí? Es decir, ensayos, argumentaciones de esa forma. Y fíjate que yo me di cuenta que me gustaba hacerlo. Posteriormente te hacían de alguna forma presentar eso al grupo o exponerlo. Y ahí, sobre todo, yo entendí que se me daba, pues, se me daba y lo disfrutaba, sobre todo, en esta parte de enseñar, de presentar lo que tú escribiste, lo que tú desarrollaste y presentarlo al grupo. Eso me ayudó mucho
en los 4 años, o sea, ponle que si había un examen o una exposición, yo prefería exponer 1000 veces. Sí, Mm. lo prefería y ahí entendí y fui desarrollándolo a la par de que yo estaba en Hermosillo, en mi iglesia local. Por lo tanto, podía desarrollar ese servicio y lo que estaba aprendiendo lo podía poner en práctica. Era una de las, no sé si decirlo ventaja, pero generalmente los alumnos que vienen de otras ciudades llegan a una iglesia y no tienen esa oportunidad. Sí, no tienen esa oportunidad, pero pues hay unos que se van abriendo camino y consiguen esas oportunidades también, ¿no? Eso nos ayudó. Y también lo que aprendo en el seminario eso sí es otro rollo, o sea, esa parte de deconstruir lo que ya conoces o la fe con la que llegas, que de pronto te das cuenta que no es tan sólida o que no está tan bien fundamentada y empezar a construir sobre eso, ¿verdad? Es complejo. En el camino por ahí a algunos les cuesta mucho trabajo, pero cuando logras reconstruir eso, creo que aprendes a abrazar una fe más genuina, mucho más sólida, mucho más fundamentada, ¿verdad? No solo de experiencias, que obviamente sí tienen parte, pero también empiezas a construir esa fe a base de otros elementos, ¿no? Que vas agregando en el camino, en la trayectoria, y que al final cuando terminas ese periodo de 4 años dices, órale, o sea, esto no es nada comparado con lo que está por venir, porque simplemente esto me dejó con ganas de más, ¿no? Esa fue mi experiencia y ahí también descubrí esto que te cuento, ¿no? De que me gustaba y era bueno para esta parte de la enseñanza y de presentar a grupos alguna información. Eh, Ahorita que decías acerca de la experiencia ministerial a la par de estudiar y que mencionas a las personas que vienen de fuera. A mí me pasó un caso similar, ¿no? Yo estaba ahí en Hermosillo, trabajamos en una misión y entro al seminario. No sé si coincidas conmigo en lo que te voy a decir. Precisamente lo que dijiste tú me hace muy cierto, es decir, que todo lo que estás aprendiendo lo estás aplicando a tu iglesia local. Eso es una realidad porque me pasó a mí también, ¿no? Todo lo que iba aprendiendo lo iba aplicando a la misión donde estábamos en ese momento. Pero los alumnos que están internos, que vienen de fuera, ¿no? ¿No crees que más bien no buscan ellos porque hay una materia que ministerio supervisado o práctica ministerial, ¿no? Que se da ahí en el seminario o se daba en ese tiempo, eh, y que se asignaban alumnos a las iglesias, pero ¿no crees que más bien los alumnos internos, perdón, los que vienen de fuera, estaban más enfocados a buscar la calificación o estar bien en el seminario antes de estar bien en la iglesia donde estaban asignados? Porque ahorita dijiste que no les daban la oportunidad o no encontraban la oportunidad y algunos de ellos sí se buscaban y la encontraban. Pero más bien yo creo que esos que buscaban la oportunidad y la encontraban es porque realmente querían hacer un trabajo en la iglesia donde estaban asignados. Lo digo por experiencia propia, que miré a varios compañeros que de alguna forma anteponían la escuela antes que la iglesia donde estaban asignados, a pesar de que ya tenían un trabajo ahí, no digamos, atendiendo a los jóvenes, atendiendo la alabanza o atendiendo a los niños, etcétera, ¿no? Poder aplicar lo que estaban aprendiendo, pero aún así, digamos, entre comillas, no lo querían hacer para enfocarse más al estudio. ¿No crees que es por ahí? Claro, tienes razón, Jorge, hay sus excepciones como en todo, Sí, ¿no? sí, Pero claro. yo creo que sí, uno de los problemas a los que se enfrenta el seminarista que vive dentro es a tener ese equilibrio entre el servicio de la iglesia local en la que está asignado y mantener bien las calificaciones, ¿no? Mantener bien esta parte. Y creo que sí es uno de los problemas a los que se puede presentar. Igual, ¿no? Hay quienes vienen con familia y ese ya es
es otra situación compleja. Pero sí, sin duda, creo que parte del éxito de muchos es que logran ese equilibrio, servir y hacerlo con excelencia en el lugar en donde están asignados, que importa mucho también, ¿verdad? Aquí a decir verdad, que se sientan a gusto en ese lugar, que ellos lo disfruten, que sean honestos con el pastor o con el líder con el que están a cargo y le digan, mire, me siento así, ¿verdad? Esto importa mucho porque a veces el pastor pues no es adivino y no se da cuenta de las inquietudes o los deseos del estudiante. Entonces, cuando el estudiante habla y externa eso que le gustaría hacer, no sé si lo tienen, por ejemplo, tocando la guitarra cuando a él le gustaría enseñar o predicar, que lo externe, ¿verdad? Que lo externe, que lo haga de la mejor forma, que el pastor lo conozca y eso es a lo que te comentaba hace rato, que se van abriendo camino, ¿no? Así es. Eso les ayuda al mismo tiempo que mantienen bien sus calificaciones, o más que sus calificaciones, porque esa es la realidad, ¿no? Tener buenas calificaciones a veces es un tanto superficial al momento de llevarlo a la práctica, pero sí manteniendo bien su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que reciben, lo aprenden, toman sus notas, están ahí, no se brincan las clases, sino que están presentes. Ese equilibrio se traduce en éxito para muchos estudiantes al egresar. Así es, completamente de acuerdo. Y pues son muchos factores, ¿no? Los que se tienen que dar para que el alumno esté a gusto en la iglesia, como bien dices. Eh, en el caso de las personas que ya no, que no están obviamente estudiando ahí dentro del seminario, en este caso los programas que son por extensión y ese tipo de cosas, pues es mucho más fácil aplicar lo que se está aprendiendo, ¿verdad? En el caso tuyo, una vez que sales del seminario, ya que eh, te asignan a algún lugar, ya ahora sí, digamos, de tiempo completo, ¿fue en tu iglesia local o fue en alguna otra iglesia? Cuando yo salgo, a los 2 meses recibo mi nombramiento. Mi primer nombramiento fue en Palo Verde 2. Palo Verde 2 como pastor asistente. Es decir, dentro de mi ciudad, pero no en mi iglesia local, ¿no? Fue totalmente una experiencia nueva, una experiencia, retadora y de gran aprendizaje. Y te lo digo, ¿no? Porque tú conoces la situación un poquito, pero la cuento aquí también. A la iglesia que yo llego en Palo Verde 2, una gran iglesia que aprendí a querer mucho y a disfrutar mucho y aún conservo buenas amistades, pero es una iglesia donde el pastor en ese momento había una brecha de edad, había una brecha de edad entre su edad y la mía. Yo salí del seminario, llegué con 23 años, 23 años llegué a esa iglesia. Sí, entonces el pastor tenía más de 70 años, había una brecha, una gran brecha. Y fue todo un reto, pero sabes que estoy bien agradecido por esa experiencia porque me dejó gran aprendizaje, porque aprendí mucho de cómo hacer las cosas, aprendí a ser paciente, aprendí a respetar a la autoridad en turno, aprendí a valorar el trabajo que por décadas se ha hecho, a respetarlo y a no hacerlo a un lado, sino a mantener aquellos elementos y unirlos a elementos propios de la generación a la que yo pertenezco y a la que vamos a pastorear más adelante, ¿no? Entonces, esa fue mi primera experiencia ministerial durante 2 años. Durante 2 años ejercí esa experiencia ahí en Palo Verde. Hablando de esa experiencia, igual en la iglesia donde llegas, pues es una iglesia aproximadamente con 40 años, ¿no? De haberse fundado. La fundó el pastor que estaba, ¿no? Así El es. hermano, el pastor Luis López. Y como dices, llegas con una brecha generacional muy amplia, ¿no? Entre tú y el pastor. Y ¿qué, ¿cómo lograste de alguna manera complementar esas dos generaciones? Porque hay dentro de esa iglesia que es tradicional, pero también hay jóvenes, ¿no? Hay personas, hay matrimonios jóvenes o hay jóvenes también ahí dentro de esa iglesia. ¿Cómo lograste tú de alguna forma ayudar a que
se cerrara un poco esa brecha entre las dos generaciones. Sí, pues fue todo un proceso, fue todo un trabajo. Algo que me ayudó mucho, hablando de educación, es que antes de que yo egresara, algunas clases por ahí de consejería pastoral o de cosas así que te van preparando para el campo, ¿no? Con pastores y maestros que tienen mucha experiencia pastoral y ministerial, pues se prestan para hablar de situaciones así, ¿no? A veces haces y situaciones hipotéticas dentro de la dinámica de la clase y te imaginas cosas como esa que me tocó vivir a mí, ¿no? Y eso te ayuda mucho porque ellos te aconsejan, no hagas esto. Por ejemplo, no quieras cambiar todo cuando vas llegando. Si tú vas y apoyas a un pastor, tú tienes que entender que tú no eres el pastor principal. O sea, ese tipo de consejos que te van dando, en mi caso, pues los valoré, los atesoré por ahí y me sirvieron mucho al salir, ¿no? Entonces creo que eso me ayudó mucho. Obviamente la familia, la casa, que siempre ahí tratando de mantenerme, mira, no te desesperes, mira, trabájalo por acá, mira, haz esto. Y también, pues, mi propia manera de llevar las situaciones y dialogarlo con el líder en turno, con el pastor, ¿verdad? Me ayudó mucho, me ayudó mucho. Cada vez que yo tenía una inquietud, se le externaba y llegábamos a algún acuerdo, pues. Cada vez que por ahí yo me sentía de tal forma, lo externaba. Cada vez que yo veía algo, como que algo que para mí era un acierto que estaba llevando a cabo, y se lo decía el pastor, y creo que eso fortalecía nuestra relación y la dinámica de trabajo, ¿no? Obviamente siempre va a haber situaciones por ahí, pero cuando se hablan, se platican, se logra llegar a mejores términos, se logra llegar a mejores términos, acuerdos, cedes tú, cede la otra persona, eso nos ayudó mucho también a causa de esta brecha. El pastor cedía en algunas cosas, yo cedía en otras, ¿verdad? Y así, yo era muy consciente de la visión que estaba siguiendo. No era mi visión necesariamente, era la visión de la iglesia local a la que yo llegaba y la del pastor local, que era el pastor de esa iglesia, ¿no? Eso me ayudó mucho también a entender la visión que yo estaba siguiendo y no querer implantar mi visión sobre una que ya estaba impuesta, porque yo entendía que era una forma de deshonrar aquel trabajo que se había realizado, ¿no? Entonces, por ahí llegar a acuerdos, ceder, los consejos, esto que te comento de todo el aprendizaje que ya había tenido por estos 4 años, que me ayudó. No se parece en realidad a lo que es la práctica, pero sí te ayuda bastante. Muy bien, sí. Después de que sales de ahí de Palo Verde 2, ¿qué es qué es lo que empiezas a hacer? ¿Y cómo llega, digamos, la invitación para estar en la oficina territorial y en el puesto que estás ahorita? Sí, después de Palo Verde, se da lo del trabajo en la oficina que estoy desempeñando ahora mismo. Se cruza la pandemia, en ese momento, ¿verdad? Eh, en ese momento me toca entrar a mí, pues todavía estamos en estos días inciertos de pandemia, pero sí, sí, mi nombramiento, o sea, hace un año, justo hace un año, en junio del 2020. Este, pues sí, es un diálogo con el supervisor, una entrevista y toda esa parte, ¿no? De, yo pienso que obviamente el trabajo que yo venía haciendo, mi perfil ya lo conocía también el pastor, el supervisor. Entonces por ahí platicamos, se demostraron los deseos que se tienen para, para el trabajo territorial. Creo que también algo que ayudó fue que en este nuevo tiempo la educación ha cambiado, Jorge, tú me sabrás decir, ha cambiado la educación. Hay elementos que se tienen que integrar propios del tiempo en el que vivimos, elementos tecnológicos, elementos por ahí, eh, que sobre educación a distancia. Entonces creo que en ese sentido yo tenía un poquito ahí de, de bagaje. Aparte estoy estudiando educación. eh, por ahí también había desempeño lo que es educación y también Ministerio de Juvenil. Entonces por ahí pues
había realizado trabajos juveniles aquí en la ciudad, desde la iglesia local, distrital, en la ciudad, y todas esas partes, ¿no? Y al final, a decir verdad, yo sí digo, a Dios le plació, gracias a Dios, Dios puso así las cosas. Siempre que por ahí se abre una nueva oportunidad, ese es mi pensamiento, honestamente, porque bien lo podría desarrollar otra persona este trabajo, pero al final de cuentas yo pienso que Dios así lo quiso. Obviamente ven perfiles en ti, tú como pastor sabes, ¿verdad? Cuando quieres a alguien en determinada área de servicio, tú ves perfiles. Ves, esta persona tiene cierto perfil que me podría ayudar a cubrir esta área. Pero al final, pues Dios interviene en todo y va llevándote por esos caminos que te ponen en el lugar en el que estás ahora. Tienes el micro cerrado. Muy bien, muy bien. Ah, ¿Cuál es tu visión o qué es lo que esperas tú acerca de la educación en las iglesias locales de nuestro territorio? Ah, Porque para, siendo honestos, durante muchos años el ministerio que es Generación Emergente o Red Emergente o el Ministerio Juvenil, eh, siempre lo han puesto junto con la educación, pero realmente se ha enfocado en los jóvenes nada más, ¿no? El área, porque pues es mucho trabajo, ¿no? Ya de por sí trabajar con los jóvenes es mucho trabajo. Ahora añadirle educación, pues realmente no se había hecho prácticamente nada, ¿no? En esa área, porque todo estaba enfocado hacia los jóvenes, por obvias razones, ¿no? Porque el desempeñar las dos áreas son digamos, dos monstruos, ¿no? Entonces, o te enfocas en uno o te enfocas en otro, porque si quieres Claro, agarrar los dos, de alguna forma, como que haces a medias, ¿no? Los dos trabajos. Entonces, en este caso, en el ministerio tuyo, ahora como líder de la generación emergente y de la educación, eh, ¿cuál va a ser el trabajo dentro de esta área de educación? Yo he estado viendo y he estado siguiendo las clínicas pastorales, que la última que diste es acerca de la educación y ese tipo de clínicas. Entonces me he dado cuenta que sí te estás enfocando a la educación también, pues entonces, ¿cómo va a ser ese trabajo? claro, sí, no, como dices, es todo un trabajal, porque sí son dos ministerios muy fuertes y cada uno de ellos conlleva un trabajo de tiempo completo importante. Yo el trabajo de la educación contemplo tres puntos principales. Te cuento, ¿no? Aquí en el territorio hace años como que no se atendía esta área educativa. Entonces, a nivel nacional incluso no había un líder. Se está desarrollando todo esto desde la nación hasta la iglesia local, ¿no? Colocando estratégicamente en cada territorio personas que se encarguen de esto. Entonces, hay tres puntos principales en el trabajo educativo al día de hoy. Uno es que cada iglesia tenga un departamento de educación, un líder de educación. Para esto, obviamente, tiene que haber un líder distrital de educación. No había red de educación en este territorio, por lo que tenemos que hacer todo este proceso de crear la red. ¿Por qué crear una red? Porque es un vínculo. Es mucho más fácil bajar la información que recibimos nosotros por medio de las redes, ¿no? Es decir, tenemos un líder distrital, este líder distrital la baja a sus líderes locales. Así es la forma en la que funcionamos como redes a lo largo de la iglesia, ¿no? Red de jóvenes, red de niños, red de damas, etcétera. Es la forma más fácil y ir bajando poco a poco la información. Si uno de estos actores no está, el líder distrital, ¿verdad? La información ya no llega, la información ya no llega y ahí hay una laguna, ¿no? Hay una desinformación precisamente y no se cumple el objetivo que queremos, uno de los objetivos que queremos, que es que cada iglesia tenga un departamento de educación
con líder. No quiere decir esto que cada iglesia de una escuela dominical es diferente, que cada iglesia tenga un departamento de educación es diferente a que den una escuela dominical el domingo, porque a veces la escuela dominical puede ser que no está tan bien estructurada, ¿ya? O que no cumple con los elementos que debería de cumplir y atender a todas las redes o a todas las edades que están asistiendo a la iglesia. O incluso a veces recibimos gente con dificultades de aprendizaje, con necesidades educativas especiales. Eh, Te cuento, en la iglesia donde estaba, Palo Verde 2, había gente sorda, había gente con síndrome de Down, había personas con ciegas, ¿sí? Entonces, tú tienes que diseñar, gracias a un departamento de educación de la iglesia local, tienes que diseñar un sistema educativo que te permita atender a esas personas con necesidades educativas especiales, porque a veces van a la iglesia, pero no reciben como recibimos el resto. ¿Por qué? Porque la infraestructura no está diseñada para ellos o para otras personas, ¿no? O para niños, porque a veces nuestro lenguaje es muy adulto, o para jóvenes, porque a veces no estamos usando estrategias didácticas esenciales para los jóvenes. Entonces, en primer lugar, que cada iglesia tenga un sistema educativo o tenga su departamento de educación con un líder y con un líder distrital. En segundo lugar, que los pastores, ¿verdad? Que los pastores sean conscientes de la necesidad de la educación en su iglesia, sean conscientes de esto y tengan esa inquietud, y vean, vayan viendo, en mi iglesia están estas necesidades, ser honestos con nosotros mismos como pastores y decir, nos falta esto, ¿verdad? Tenemos que cubrir estas áreas. Es decir, que haya una conciencia sobre la educación en cada pastor, ¿sí? En cada pastor que haya una conciencia sobre la educación para que así ellos vayan delegando, mira, aquí te va, este es mi líder de educación, estamos haciendo esto, estamos diseñando este proyecto, estamos trazando estos objetivos, ¿verdad? Y también, en tercer lugar, que los pastores se sigan escolarizando, es decir, quienes llegaron hasta la primaria, que sigan estudiando y que puedan, en un momento dado, ¿por qué no? Porque pues sí hay pastores que no tienen estudios teológicos o ministeriales, ¿no? Entonces, que tengan esa intención de iniciar por ahí un estudio teológico ministerial y que sigan aumentando sus grados, incluso en esta parte de credencialización, que puedan aumentar sus grados de ministeriales, ¿no? Tú mencionabas las clínicas ahorita, de hecho es un trabajo que hay en conjunto con el hermano Carlos, sobre todo él, porque es una idea que nació de él, pero que le estamos ayudando en este sentido a darle una reestructuración a lo que son clínicas, pues lo vamos a hacer mucho más estructurado, como educación no formal, como si fuera un instituto que te otorga por ahí un diploma, pero siendo conscientes de que es educación no formal. ¿Sí me explico? Hay educación formal, informal y no formal. La formal es la que te ofrece el seminario. Este, y la educación no formal es parte de lo que queremos darles acá, ¿no? Sí, es algo estructurado, sí módulos, sí una secuencia lógica de información y de materias, pero con un incentivo que al final aquellos pastores que sienten que no estoy capacitado, no tengo el dinero suficiente o aquí en mi ciudad, en mi pueblo no se abre un instituto del seminario, puedan decir, bueno, esta es una alternativa y una herramienta muy válida que voy a tomar, me voy a actualizar, me voy a preparar y al final de forma de incentivo les llega por ahí un diploma y que eso les va a ayudar también a ir aumentando sus grados ministeriales, ¿no? Tú sabes, recién se acaba de cerrar esta etapa de credencialización, cada año por ahí se realiza, entonces que nuestros pastores estén cada vez más actualizados en tema de educación y también en tema ministerial, que sigan dando pasos al frente en su, en su avance ministerial, ¿no? Por ahí va la cosa, Jorge. Me parece muy interesante porque necesitamos en todas las iglesias locales, por más pequeñas o más grandes que sean, ese sistema, ¿no? De que llegue la información, que haya un líder de educación en las iglesias, que el pastor esté conectado con la visión y que pueda bajar y ayudar, ¿no? A que crezca la educación dentro de la iglesia local.
no solo la educación como bien estabas diciendo en la escuela dominical, sino la educación en todas las áreas, ¿no? Sí es, Educar a la iglesia eh, conlleva abarcar muchas áreas, ¿no? así es, Y esa parte también de la actualización de los pastores, de la credencialización, es muy importante. Ah, te lo digo porque al principio del ministerio mío, yo no tomaba en cuenta las credenciales, decía, pues no me interesa ninguna credencial, ¿no? claro, Pero luego me di cuenta que sin credenciales tú no tienes oportunidad de hacer un cambio dentro de la estructura, pues, ¿no? Entonces correcto, es importante, si nosotros criticamos la estructura, debemos de tener una propuesta a nuestra correcto, crítica, ¿no? Y es parte de lo que he pensado en los últimos años, ¿no? Decir, critico esto de nuestra estructura, pero desde que afuera, ¿no? sí, pues, pero ¿qué propongo para que cambie, no? Correcto, Y entonces mi propuesta tampoco va a llegar si no estoy dentro de la estructura misma que tiene que ver con la credencialización, ¿no? Entonces, esa parte sí también me parece importante lo que se está haciendo, el trabajo que se ha hecho hasta este momento en esa área también ha sido un avance pues gigantesco, ¿no? Y es parte de lo que le digo yo a los pastores aquí en el distrito donde yo estoy, le digo, si nosotros queremos cambiar algo dentro de nuestro sistema, necesitamos estar en el sistema para hacerlo, y para eso necesitamos las credenciales. así es, Y escucho a algunos pastores que dicen, ah, pues no me interesa, o esto o aquello. Digo, necesitamos tenerlas para hacer ese cambio, ¿no? Que queremos, y también no tanto lograr el cambio que a veces uno dice o criticar y proponer lo que uno está viendo, sino también la otra parte que es ayudar y apoyar a los que están ahorita en el liderazgo para lograr lo que ellos quieren hacer y saber que eso que quieren hacer, que viene desde la nación hasta las iglesias locales, sirve, ¿no? Para nosotros. Entonces también es importante hacerlo. Ya por exactamente. último, Karim, algún consejo, alguna palabra que le quieras dar a la gente en esta área de la educación o en cualquier área, ¿no? O sea, algún consejo que tú quieras decir, hermanos o pastores que estén escuchando esto, eh, algo que tú creas que les sirva a ellos. Sí, no, la invitación a que sigan actualizándose, Jorge. Siempre esa va a ser la invitación, que se actualicen. Dios ha puesto ministerios muy, muy grandes, muy bonitos en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, esa es la realidad. Ha puesto unción, ha puesto dones muy, muy grandes, y sumados o en conjunto con esa actualización, ¿verdad? Creo que podemos hacer cosas muy grandes, no solo para levantar nuestro nombre, que esa no es la intención, al contrario, la intención es servir mejor a la iglesia, servir mejor a la iglesia y una forma de servirla es seguir preparándonos, seguir actualizándonos. Yo siempre pienso en eso. Yo no iría, cuando pienso en un hospital o en un médico, en un doctor, ¿verdad? Yo no pienso en un doctor que no está preparado, que me atienda. Imagínate que te hagan una operación por ahí. Tú no esperas irte a operar con un doctor que no está preparado, con un médico que no está preparado. Entonces, nosotros para atender a muchas familias con muchas necesidades, a una sociedad, ¿verdad?, que clama a la manifestación de los hijos de Dios, como lo dice su palabra, necesitamos estar preparados y actualizados. Lo que aprendimos hace 5 o 10 años, la realidad es que no nos va a servir, pues no nos va a servir. El mundo está cambiando, es muy dinámico el mundo en el que vivimos ahora, está cambiando muy rápidamente y para eso necesitamos, sí, abrazar eso que Dios nos ha dado, cuidar esa vida devocional, ¿verdad? Pero también actualizarnos y seguir preparándonos para leer el tiempo en el que vivimos. Una labor profética en este tiempo también sería esa, prepararnos para saber leer el tiempo en el que estamos viviendo. Era lo que hacían los profetas de su tiempo, se preparaban y leían el tiempo y podían
hacer señalamientos en aquellas cosas que no estaban bien. Entonces, a veces no tenemos esa capacidad porque nos quedamos, nos vamos quedando, nos vamos rezagando un poco. Entonces, esa es la invitación a que se sigan preparando, se sigan actualizando, que seguramente van a ver sueños ministeriales, sueños personales cumplirse a través de obedecer este mandato, que es todo un mandato bíblico para nosotros. Muy bien, Cari, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estas palabras que nos das, que le das a la gente, que la recibimos. Y gracias por el tiempo que nos prestas para escucharte, saber algo, saber más de ti, ¿no? Más de tu historia, cómo llegaste al ministerio, cómo fue tu formación y cómo llegaste al lugar donde estás hasta este momento y qué es lo que continúa, ¿verdad? Gracias por todo esto. Fue un placer haber platicado contigo en estos minutos. Eh, Dios te bendiga y muchas gracias. Gracias, Jorge. Dios te bendiga. Nos Gracias, vemos. hermano. Qué buena iniciativa, ¿eh? Felicidades por eso. Gracias. Ahí luego te voy a pasar los links de las conversaciones ahí para que las estés escuchando. Excelente, hermano. Un abrazo y saludos. A ver cuándo nos vemos por allá, con el favor de Dios. Ahí en algún momento te vamos a invitar para este lado, vas a ver. Ándale. Un fuerte abrazo, Karen. Dios te bendiga. Saludos igual.